El vuelo a Ciudad de México salía a las 23:10 desde Barajas, y Álvaro Ríos llevaba 30 minutos sentado en la puerta de embarque, con el portátil abierto, sin estar mirando nada de verdad. Había gente comiendo bocadillos, una pareja discutiendo por el equipaje, un niño que no paraba de patear una maleta. Todo normal, todo tedioso. Álvaro agradecía esa normalidad, porque la semana anterior había sido una sucesión de días largos, y la idea de una semana al otro lado del Atlántico, con un solo objetivo y un hotel silencioso, le parecía casi descanso. Su empresa, una cadena logística con sede en Madrid, lo enviaba a cerrar una auditoría tecnológica con un cliente mexicano. Nada épico, pero importante. El tipo de misión que, si salía bien, se traducía en confianza y en números. Álvaro era bueno con los números y con la calma. Era su ventaja. Le escribió a su esposa. En media hora embarco, te llamo en cuanto aterrice. Claudia contestó rápido. Ok, que te vaya bien, no te olvides de comer. Álvaro sonrió un segundo. Claudia siempre decía lo mismo. Comer, dormir, abrigo, como si el matrimonio fuera una lista de supervivencia. Se conocieron en Valencia, en una fiesta pequeña de un amigo común. Él era el serio que se quedaba al margen. Ella era la que parecía ligera sin ser tonta. Claudia trabajaba en marketing inmobiliario. Tenía facilidad para hablar con cualquiera, y esa habilidad de hacer que las cosas sucedieran sin pedir permiso. Álvaro la admiraba por eso, y también, si era honesto consigo mismo, a veces le daba miedo. Se casaron sin drama. Piso compartido, reforma, hipoteca, una cuenta conjunta para la vida. Ninguno era ingenuo, pero los dos habían construido una rutina que funcionaba. Él con su trabajo y sus horarios, ella con su mundo de reuniones, clientes y mensajes a horas raras. No tenían hijos. Decían que todavía no. Álvaro, en secreto, pensaba que quizá nunca. Últimamente, Claudia estaba distinta. No en lo evidente, no en el cliché de llegar tarde con pintalabios corrido, sino en cosas pequeñas. Contestaba con menos palabras, se reía mirando el móvil y luego lo escondía como si fuera costumbre. Había un nuevo cuidado en su imagen cuando iba a recados, y una impaciencia rara cuando Álvaro preguntaba por dinero. Pero Álvaro no era un hombre de sospechas, era un hombre de sistemas. Si algo falla, primero se revisa el proceso, y el proceso, en su casa, siempre había sido confiar y seguir. Lo llamaron para embarcar. Se levantó, guardó el portátil, revisó pasaporte, auriculares, cargador, la lista de siempre, una vida ordenada. En el avión, cuando por fin apagaron luces, Álvaro miró por la ventanilla el reflejo de su propia cara sobre la noche y pensó en lo que no le había contado a Claudia. Que ese viaje no era solo una auditoría. 2 días antes, su director lo había citado en una sala pequeña. Si esto sale bien en México, te subo, le había dicho, sin rodeos. Puesto regional, mejor sueldo, bonus anual, más autonomía, pero necesito que seas tú. Álvaro había asentido sin euforia. Por dentro, sin embargo, había sentido un alivio seco, el tipo de mejora que cambia una vida sin hacer ruido. La idea de pagar la hipoteca más rápido, de tener margen, de respirar. No se lo había dicho a Claudia por superstición, porque a veces, cuando uno lo cuenta antes, el mundo se ríe. Cuando aterrizó en Ciudad de México, el aire lo golpeó como una pared tibia. Había tráfico incluso de madrugada. El coche de la empresa lo llevó a Polanco. Hotel sobrio, habitaciones idénticas, esa neutralidad de moqueta y cristal que hace que todos los países parezcan el mismo país. Subió, dejó la maleta, se lavó la cara y antes de dormir, miró el móvil. Correo nuevo. Asunto. Notificación. Remitente. Claudia Serrano. Álvaro parpadeó. Un correo de Claudia a esa hora, con ese asunto, no era normal. Abrió. El mensaje era corto, sin saludos, como redactado por alguien que quería sonar profesional. Álvaro. He iniciado el proceso de divorcio. A partir de hoy, toda comunicación será por escrito.
He retirado mi parte de los fondos de la cuenta conjunta. El domicilio quedará bajo mi uso hasta nuevo aviso. No intentes contactarme por teléfono. C. Álvaro leyó 2 veces, sin entender el orden de las palabras. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Un calor subió por el cuello, y luego una frialdad le bajó por el estómago. No había insultos. No había explicación. No había ni siquiera un «lo siento». Solo decisiones ya tomadas. Se sentó en el borde de la cama y apoyó los codos en las rodillas. Oyó el aire acondicionado como un zumbido distante. Le sonaban los oídos, como después de un golpe. Miró el reloj. 3:18 hora local. En España ya era de mañana. Le vibró el móvil. Notificación del banco. Transferencia realizada. Álvaro abrió la app. La cuenta conjunta, esa donde entraban los pagos y salían las facturas, estaba casi vacía. Había una transferencia grande a una cuenta que no reconocía. Importe, 19.800 euros. Concepto, ajuste. Ajuste era una palabra demasiado limpia para un saqueo. Álvaro notó que respiraba superficial, como si el pecho se hubiera vuelto estrecho. Se obligó a inhalar profundo. Contó. 1, 2, 3. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró las luces interminables de la ciudad. En ese instante, cualquier otra persona habría llamado. Habría escrito 10 mensajes. Habría implorado una explicación. Álvaro no. No porque fuera más fuerte, sino porque su mente se había ido a un lugar automático. Control de daños. Volvió a la cama, abrió el correo otra vez y respondió con 2 teclas, sin adornos, sin emoción, sin implorar. Understood. Lo envió. Se quedó mirando la pantalla, esperando sentir algo heroico. No sintió nada, solo un vacío organizado. Le llegó otra notificación, esta vez de su sistema de hogar inteligente. Algo que instaló por comodidad. Cerradura con registro, cámaras del portal comunitario conectadas a una APE, sensores de entrada. Puerta principal, apertura registrada. Ubicación. Valencia. Hora, 9:27. Álvaro apretó la mandíbula. En España era de mañana. Alguien había entrado en su casa. Alguien con llave o con código. Abrió el registro de la cerradura. Usuario. Administrador. Ese administrador era un perfil que él jamás usaba. Lo instaló el técnico, y Álvaro nunca lo cambió, porque en casa no se esperaba una guerra. El móvil mostró un segundo evento. Cámara pasillo, movimiento. Álvaro tocó ver clip. La imagen se cargó con mala calidad, pero suficiente. El recibidor de su casa, su espejo, su perchero, la alfombra que Claudia eligió porque hacía hogar. Y en el cuadro apareció un hombre, entrando con una maleta pequeña, sin mirar alrededor, como quien llega a un sitio donde ya se ha quedado antes. Claudia apareció detrás, sonriendo. No era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa de pertenencia. Álvaro sintió que el tiempo se volvía espeso, como si el sonido del mundo llegara tarde. En el clip, Claudia le tocó el brazo al hombre y lo guió hacia el interior, fuera del alcance de la cámara. El vídeo terminó. Álvaro se quedó quieto con el móvil en la mano. No parpadeó durante varios segundos. No lloró. No gritó. La cabeza le zumbaba. En la cama del hotel, en Ciudad de México, Álvaro entendió algo con una claridad cruel. Claudia no solo lo estaba dejando, lo estaba reemplazando, rápido y con método. Como si él fuera un mueble que se saca antes de que llegue el nuevo. Y lo había hecho mientras él cruzaba el océano para trabajar por un futuro que ella ya estaba gastando. Se levantó despacio. Se sentó al escritorio del hotel. Abrió el portátil. Si Claudia quería comunicación por escrito, la tendría. Pero Álvaro no iba a responder con frases. Iba a responder con hechos. Lo primero, descargar extractos completos de los últimos 6 meses. Lo segundo, guardar notificaciones y correos con fechas exactas. Lo tercero, llamar a un abogado en España cuando amaneciera allí. Lo cuarto, pedirle a alguien de confianza que pasara por la casa, sin confrontar, solo a mirar. En el silencio de esa habitación,
Álvaro escribió el título de un documento nuevo como si fuera un proyecto de trabajo. Valencia, cronología. Y debajo, la primera línea. Día 1. Comandatoria México. Divorcio por email, más vacío de cuenta, más entrada de tercero. No sabía todavía lo que venía. No sabía quién estaba detrás de ese texto perfecto, de esa palabra ajuste, de ese perfil administrador. Solo sabía que todo era demasiado limpio para ser impulsivo. Alguien había ayudado. Alguien había apurado el calendario. Y alguien creía que Álvaro, estando lejos, no podía hacer nada. Álvaro miró la hora local otra vez. 3:41. Apoyó los dedos sobre el teclado y empezó a trabajar. A las 6:10 de Ciudad de México, Álvaro ya había llenado media hoja con números y horas. No eran sentimientos, eran datos. Abrió la banca online y descargó extractos en PDF, la cuenta conjunta, su cuenta personal, la tarjeta asociada y el historial de transferencias de los últimos 6 meses. Lo guardó todo en una carpeta cifrada con un nombre ridículamente neutro. Trabajo-MX. Si Claudia tenía acceso a su portátil en algún momento, y ahora ya no descartaba nada, no quería que un icono con la palabra divorcio encendiera alarmas. Luego volvió a la app de la cerradura inteligente. Puerta principal. 927. Usuario. Administrador. La palabra administrador le dio rabia por primera vez. No la rabia que grita, sino la que aprieta el estómago y afila. Cuando instalaron la cerradura, el técnico dijo algo como: «Esto lo dejamos por si hay mantenimiento». Álvaro lo había aceptado por comodidad. La comodidad, ahora, era una factura. Abrió el panel de usuarios. Había 3. Álvaro Claudia, administrador. No había ninguno más. Álvaro desactivó administrador. La app pidió confirmación. Confirmó. Luego cambió el código maestro, revocó accesos remotos y activó doble verificación. Cada clic le devolvía 1 milímetro de aire. Pero sabía que eso solo arreglaba el futuro. El pasado ya estaba grabado. A las 6:32, llamó a Javier. Javier era su amigo desde la universidad, el tipo que siempre decía «yo no me meto en líos», pero que, curiosamente, aparecía cuando alguien lo necesitaba. Vivía en Valencia a 20 minutos de su casa. Álvaro esperó a que contestara. «¿Qué haces despierto?», dijo Javier, con voz de sueño. «¿No estabas en México?». «Estoy en México», respondió Álvaro. «Necesito un favor. No te explico todo ahora. Solo... ve a mi casa. A la calle Alboraya, ya sabes. Quédate fuera. Mira quién entra y sale. Haz fotos si puedes. Pero no hables con nadie. No subas. No discutas». Hubo un silencio. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, ya despierto. «Claudia me ha mandado un divorcio por email, y alguien está entrando en casa. Hay un tipo dentro». Javier exhaló. «Vale, voy. Te mando lo que vea». «Gracias», dijo Álvaro, y colgó antes de que la voz se le quebrara. Se quedó mirando el móvil unos segundos. El understood que había enviado le parecía ahora una palabra ajena, como escrita por alguien más frío que él. Pero era útil. Ese era el punto. Ser útil. A las 7:05, escribió a un despacho de abogados en Valencia, que un compañero le recomendó hace años, cuando otro amigo se separó. «Necesito asesoría urgente. Estoy en comisión de servicio en México. Me han notificado divorcio por email y hay retirada de fondos de cuenta conjunta. Dispongo de registros de acceso a vivienda. ¿Cita hoy?». Adjuntó 2 cosas: el correo de Claudia y el extracto donde aparecía el ajuste. No redactó más. A esas alturas, sabía que en situaciones así las palabras de más son gasolina. El trabajo, mientras tanto, no iba a esperarlo. A las 8:30 tenía reunión con el cliente en un edificio de Santa Fe, una sala de juntas demasiado limpia para lo que Álvaro llevaba dentro. Se puso camisa, se peinó, se miró al espejo del baño y encontró una cara casi normal. Esa normalidad le dio ganas de romper algo. No lo hizo. En el coche, camino a la reunión, vio el mensaje de Claudia en WhatsApp. No una explicación, no un hablemos, solo una frase.
Ya lo sabes. No lo hagas difícil. Álvaro no contestó. En la sala, habló de sistemas, de migraciones, de riesgos operativos. Señaló un diagrama en una pantalla y explicó cómo reducir pérdidas. Tenía la voz calmada. Los mexicanos asentían, tomando notas. Uno de ellos, un director técnico, lo miró con respeto. Álvaro pensó, si supieran que estoy auditando de verdad. Al terminar, el cliente le dio la mano. Se nota que usted es metódico, ingeniero, dijo. Eso aquí vale. Metódico. Álvaro salió, se metió al baño del edificio, cerró la puerta y miró el móvil. Un correo del despacho. Podemos atenderle hoy por videollamada a las 17 hora España, 10:00 México. Confirme. Confirmó de inmediato. 10 minutos después, otro correo del banco. Confirmación de transferencia, ajuste, sin más detalle, como si el dinero pudiera evaporarse sin preguntas. Álvaro empezó a ver el patrón. No era solo que Claudia se quisiera separar, era el modo. Todo por escrito, todo rápido, todo limpio, como si alguien la estuviera guiando. Envía esto, retira aquello, no contestes llamadas, mete a alguien en la casa para que él no vuelva. Porque meter a otro hombre en la vivienda compartida, en cuanto él cruzó el Atlántico, no era una decisión emocional, era una estrategia. Intimidación, ocupación, presión. Y ahí, en un detalle del extracto, Álvaro encontró la primera grieta. La transferencia de 19.800 euros tenía un número de referencia que no coincidía con otras transferencias normales. Era un formato distinto, más largo. Parecía emitido por una plataforma de pagos o por una gestoría, no por la app estándar. Álvaro abrió la lista de beneficiarios guardados en la cuenta conjunta. Había uno nuevo. Servicios Jurídicos Serrano y ASOC. Serrano era el apellido de Claudia. Álvaro sintió un frío en la espalda. ¿De cuándo existía eso? No lo recordaba. Y si él no lo recordaba, era porque no lo había creado. Entonces llegó el segundo mensaje del día que lo dejó sin aire. Javier le escribió: «Estoy aquí, tu casa. Hay un tío en la ventana, y tu suegra ha entrado hace 10 minutos, con bolsas, como si viviera ahí». Álvaro apretó los ojos. Su suegra, Teresa Serrano. Teresa era una mujer que siempre sonreía antes de atacar. Con Teresa, todo se decía con voz amable y con frases tipo «por tu bien». Álvaro había sobrevivido años con ella en su vida manteniendo distancia. Ahora Teresa estaba entrando en su casa con bolsas, como quien instala una base. Le temblaron los dedos. No de miedo, de impotencia. Javier mandó una foto. No era perfecta, pero se veía. Teresa en la puerta, y detrás de ella el hombre de la maleta, apoyado en el marco como si cuidara territorio. Álvaro guardó la imagen en su carpeta cifrada. No llamó a Claudia. No llamó a Teresa. No llamó al hombre. Porque ya había entendido lo esencial. Cualquier llamada era una oportunidad para que lo provocaran, lo grabaran, lo presentaran como inestable, amenazante, problemático. Así que hizo lo contrario. A las 10:00, hora México, se conectó a la videollamada con la abogada. Se llamaba Marina Paredes. Pelo recogido, voz tranquila, mirada que no se perdía en detalles inútiles. Álvaro le contó los hechos, uno por uno. Sin adjetivos, sin dramatismo. «Divorcio por email», dijo. «Retirada de fondos de la cuenta conjunta. Un tercero ha entrado en la vivienda. Registro de cerradura. Mi suegra involucrada. Estoy fuera del país». Marina tomó notas. «Primero, ese email no es una notificación formal en sí mismo», dijo. «Pero demuestra intención y puede ser un indicio. Segundo, la retirada de fondos depende de la titularidad y del régimen económico. Pero si hay abuso, se reclama. Tercero, lo de la vivienda y el tercero es delicado». Álvaro asintió. «Quiero actuar sin hacer una escena». Marina lo miró como si esa frase ya la hubiera oído de gente inteligente. «Bien. Entonces necesitamos dos cosas: preservar prueba y fijar marco legal. Hoy mismo le prepararé un requerimiento formal y una solicitud de medidas, para evitar disposición unilateral de bienes,
Y para que cualquier comunicación pase por el despacho. Usted no contesta más mensajes. Nada. Álvaro tragó saliva. ¿Y la casa? Marina hizo una pausa. La casa no se recupera con una discusión en la puerta. Se gestiona con actos. Si hay ocupación por tercero, se documenta. Si su suegra está entrando, se documenta. Y usted, cuando vuelva, no entra solo a improvisar. Entra con estrategia. Álvaro escuchó la palabra que necesitaba oír. Estrategia. Marina añadió, «Usted viene a México por trabajo, ¿no?» Álvaro asintió. «Perfecto. Entonces haga su trabajo. Mantenga su puesto. Su estabilidad económica será su mejor palanca después. Y una cosa más. ¿Hay alguna razón por la que ella haga esto justo ahora? ¿Algo que usted no le haya contado?» Álvaro dudó un segundo. Luego lo dijo. «Si esta semana sale bien, me ofrecen un ascenso. Mucho mejor sueldo. Puesto regional». Marina no sonrió. Solo entendió. «Entonces ya lo tenemos. Ella no sabe eso. Y lo está haciendo a contrarreloj, creyendo que usted vuelve igual. Eso suele salir mal para quien juega con el tiempo». Álvaro sintió una presión en el pecho. No era esperanza. Era algo más controlable. Ventaja. La llamada terminó con tareas concretas. Marina le mandaría documentos. Él debía recopilar pruebas y evitar contacto directo. Álvaro cerró el portátil y miró la habitación del hotel. Ciudad de México seguía ahí, ruidosa, indiferente. Su vida en Valencia estaba siendo reescrita sin él. Pero ahora tenía una línea clara. No iba a recuperar nada con orgullo herido. Iba a recuperarlo con procedimientos. El móvil vibró con un nuevo correo. Notificación. Remitente. Claudia. El texto era breve, casi elegante. «No te compliques, estamos mejor así. Cuando vuelvas, ya estará todo organizado». Álvaro leyó esa frase una vez. Todo organizado. La organización era exactamente lo que lo delataba. Claudia no escribía así cuando estaba nerviosa. Eso sonaba a guión, a asesoramiento, a alguien empujándola. Álvaro abrió su documento, Valencia, cronología, y añadió una línea. Día 2. Teresa en casa, más beneficiario nuevo. Serrano y asociados, más mensajes con lenguaje de guión. Luego cerró el archivo y se quedó mirando el cursor parpadear. Su esposa no sabía que este viaje le iba a abrir una puerta enorme en su carrera. No sabía que, si Álvaro cerraba México bien, volvería con un puesto que cambiaría los números de la separación. Y cuando lo supiera, sería tarde para organizarlo. Porque Álvaro ya no estaba reaccionando. Álvaro estaba preparando el terreno. El miércoles en Ciudad de México empezó con una ventaja pequeña y peligrosa. A Álvaro le salió bien el trabajo. A las 9:20, en una sala fría de Santa Fe, el director técnico del cliente le pidió que se quedara 5 minutos después de la reunión. Cuando se quedaron solos, el hombre le habló sin rodeos. «Nos gusta cómo piensa usted. No se pierde en el ruido. Y eso aquí vale dinero». Álvaro asentía, escuchaba, hacía preguntas precisas. Nada de sonrisas grandes, nada de promesas. Al final, el hombre dijo lo que su jefe en Madrid ya le había insinuado. «Si cierra esto como lo está cerrando, yo mismo envío recomendación a su central». Y cuando un cliente recomienda, su carrera se mueve rápido. Álvaro salió de ese edificio con la sensación rara de tener dos vidas encima. Una que estaba subiendo y otra que se estaba desmoronando. En el coche, abrió el móvil. Tenía 3 mensajes no leídos. Uno de Marina, otro de Javier y otro de un número desconocido. Primero, Marina. «He enviado burofax/requerimiento. También escrito al banco solicitando bloqueo de disposiciones unilaterales. Necesito que me confirme régimen económico, gananciales, separación y copia de escritura». Álvaro respondió con lo mínimo. «Gananciales, te envío escritura hoy». Luego Javier. «Tu suegra sigue entrando. El tío se llama Dani, creo. Lo oí en el patio. Claudia no sale mucho. Compran como si se quedaran». Álvaro guardó el mensaje en la carpeta cifrada. El número desconocido le escribió: «No te metas en problemas. Firma y ya». Sin nombre, sin contexto,
solo presión. Ahí sintió, por primera vez, un escalofrío real, porque ya no era solo Claudia. Alguien más estaba jugando. Alguien que no necesitaba explicar nada. Alguien que creía que podía empujarlo desde la sombra. Álvaro releyó el mensaje y lo archivó también. Esa tarde, desde el hotel, envió a Marina las escrituras de la vivienda y el contrato de la cuenta. Mientras adjuntaba PDFs, reparó en un detalle que antes nunca le importó. El correo de notificaciones del hogar inteligente también estaba vinculado a la cuenta de Claudia. Tenía sentido, para que los dos lo viéramos. Ahora no. Entró en la configuración, cambió el email principal al suyo, revocó sesiones activas y generó un nuevo código de recuperación. Se obligó a pensar como en su trabajo. Si un sistema está comprometido, no discutes con el atacante. Cortas accesos. A las 20:30, hora México, recibió otro correo de Claudia. Asunto. Acuerdo. Te propongo algo sencillo. Te quedas con tu coche y tus cosas. Yo me quedo en la casa hasta que se venda. Y no toques nada más de la cuenta. Si lo haces difícil, lo haré difícil. Álvaro leyó, lo haré difícil, y le pareció una frase prestada. Claudia nunca amenazaba así. Claudia convencía, manipulaba con ternura, se hacía la víctima. Esto era otra mano escribiendo. No respondió. En su lugar, abrió la hoja Valencia, cronología, y añadió: Día 3. Mensaje amenazante de número desconocido, más acuerdo con lenguaje de presión. Luego se puso a trabajar como si el matrimonio fuera un expediente. Revisó uno por uno los movimientos de la cuenta conjunta en el último mes. Encontró el ajuste de 19.800 euros, sí, pero también encontró pagos pequeños, discretos, repetidos, suscripción a almacenamiento Nube Premium, activada hacía 2 semanas. Servicio Asistencia Hogar, activado hacía 10 días. Pago a Serrano y Asociados en 3 tramos, 1.500 euros, 2.000 euros, 3.200 euros. No eran impulsos, eran etapas. Álvaro buscó en el correo histórico de la cuenta conjunta. Encontró un email antiguo con el asunto. Alta Plan Familiar del Servicio de Cámaras. Abrió. El plan familiar incluía usuarios autorizados. Y ahí, como una bofetada tardía, vio un nombre que nunca había revisado. Teresa Serrano. Administradora. Álvaro se quedó sin parpadear. Eso explicaba el perfil administrador de la cerradura. Explicaba la seguridad con la que Teresa entraba. Explicaba la velocidad. El mundo se ordenó de golpe. Claudia no estaba improvisando. Teresa estaba dirigiendo. Álvaro se quedó varios minutos mirando esa línea en pantalla. No por sorpresa, sino por el peso de entender que su suegra no solo opinaba, ejecutaba. En ese instante, el móvil vibró con una notificación de la cámara exterior. Movimiento. Portal. Álvaro abrió el clip con el estómago apretado. Era de noche en Valencia. La imagen mostraba la calle casi vacía y la entrada del edificio. Teresa apareció primero, mirando a ambos lados. Detrás venía Claudia. Y detrás, Dani. Dani llevaba una mochila grande. En la mano, algo que brillaba. Un manojo de llaves. Entraron. El clip siguiente mostraba el pasillo interior del edificio. Teresa señalando algo. Dani asentía. Claudia no hablaba. Iba detrás, como quien deja que otro haga el trabajo sucio. Luego, un plano corto del rellano de su piso. La puerta se abrió. Entraron. Y entonces, ocurrió lo que Álvaro no esperaba. Dani se quedó solo un segundo en el rellano. Sacó el móvil y enfocó hacia adentro, como grabando. La cámara de Álvaro captó su voz, baja, con nervios. Vale, ya está, ya está. Que quede claro que yo vivo aquí, ¿eh? Álvaro sintió un vacío frío. No estaban solo viviendo. Estaban construyendo un relato legal. Dani repitió, mirando al móvil. Yo llevo aquí ya un tiempo. Tengo mis cosas. No me pueden echar. Teresa apareció en el borde del cuadro y le corrigió, como si estuviera entrenándolo. Di residencia habitual. Y que pagas gastos. Dani asintió, tragó saliva y repitió obediente.
Álvaro cerró el clip con un dedo tembloroso. No por miedo a Dani, sino por lo que ese vídeo significaba. Preparación para conflicto. Preparación para decir que Álvaro abandonó el hogar, que la vivienda era de Claudia y de su pareja estable, que Dani tenía derechos. Era mentira, pero la mentira bien ensayada puede hacer daño. Álvaro abrió una captura de pantalla del clip, guardó el video original y lo envió a Marina con un mensaje corto. Esto es importante. Están ensayando relato. Teresa le indica qué decir. Marina respondió en menos de 10 minutos. No contacte, no amenace. Eso es oro. Mañana presento medidas urgentes y petición de protección patrimonial. Usted siga en MX y termine su misión. Álvaro apoyó la espalda en la silla del hotel y cerró los ojos. La frase «siga en MX» era extraña. Le pedían que siguiera lejos mientras su casa se convertía en escenario de otros. Pero entendía la lógica. Él volvería. Y cuando volviera, quería volver con una posición fuerte, no con un ataque emocional. Esa noche, por primera vez, le escribió a su jefe en Madrid. No le contó lo del divorcio, solo lo necesario. La auditoría va muy bien. Creo que cerramos el viernes. Necesito que la reunión de seguimiento sea el lunes a primera hora al volver. Es importante para mi situación personal. Su jefe contestó casi de inmediato. Confirmo. Y te digo una cosa. Si cierras como parece, el puesto es tuyo. Álvaro miró esa frase como si fuera una cuerda en un pozo. Claudia no sabía nada. Claudia creía que él volvería igual, con el mismo sueldo, la misma paciencia, la misma tendencia a evitar conflictos. Y con esa suposición, estaba apretando el acelerador, empujada por Teresa, intentando dejarlo sin aire. Álvaro se levantó, se lavó la cara y se miró al espejo. Se veía cansado, pero también se veía distinto, menos dispuesto a negociar su dignidad. Volvió al escritorio, abrió la hoja de cálculo y añadió una línea final para esa noche. Día 3. Descubro que Teresa es administradora. Esto no es divorcio, es operación. Y debajo escribió algo que no era un dato, sino una decisión. No les daré una escena, les daré un procedimiento. Apagó la luz. No durmió bien, pero durmió lo suficiente, porque al día siguiente cerraría México. Y cada éxito allá haría más dolorosa la caída de quienes creían que podían vaciar una vida con un correo electrónico. El viernes, a las 16:55, Álvaro entregó la última diapositiva en la sala del cliente en Santa Fe y supo, por la forma en que le dieron la mano, que el trabajo estaba cerrado. No hubo aplausos. No hacía falta. El director técnico solo dijo: «Le debo una, y su central va a recibir un correo mío hoy mismo». Álvaro sonrió con educación, recogió su portátil y salió al pasillo. No sintió alegría, sintió una especie de permiso, como si el mundo le hubiera firmado un papel invisible. En el taxi hacia el hotel, revisó el móvil. Marina había enviado 3 documentos para firmar electrónicamente. Solicitud de medidas cautelares, requerimiento formal a Claudia y un escrito al banco pidiendo bloqueo de operaciones no presenciales, y la anotación de operativa restringida por conflicto entre cotitulares. Álvaro no preguntó si era demasiado. Firmó. A las 18:02, hora México, recibió un correo del banco. Solicitud recibida. Operativa limitada a partir de hoy. Solo transacciones presenciales con ambos titulares. Ahí, por primera vez en días, Álvaro sintió que algo se detenía. Claudia y Teresa podían gritar, amenazar, llorar o fingir, pero no podían discutir con un sistema bancario que ya había cambiado la regla. A las 18:10, Marina le mandó un audio corto, directo. Álvaro, han intentado hacer otra salida de dinero esta tarde. El banco la ha rechazado por la restricción. Eso es clave. Se van a poner nerviosas. Álvaro cerró los ojos un segundo. Perfecto, pensó. No como triunfo, como confirmación. Esa noche voló de regreso. En el avión, mientras el resto dormía, él revisó por última vez los clips de la cámara del rellano y del portal. No quería verlos por morbo. Quería memorizar el patrón.
Horas, entradas, quién llevaba bolsas, quién traía llaves, cuando Dani grababa vídeos demostrando que vivía allí. Todo era repetición, ensayo. Y los ensayos, si los documentas, se vuelven evidencias. Cuando aterrizó en Madrid el sábado por la mañana, le llegó el correo de su jefe. Asunto: promoción. 2 líneas. Lo de México ha impresionado. El puesto regional se confirma. Hablamos el lunes, pero cuenta con el aumento desde el próximo mes. Álvaro leyó el mensaje 3 veces, no por incredulidad, sino por el contraste brutal con lo que Claudia estaba intentando hacer. Vaciarle la vida justo cuando su vida, objetivamente, acababa de subir de nivel. Claudia no sabía, y cuando lo supiera, no podría deshacer lo que había hecho. Álvaro no fue a su casa. No todavía. Primero fue al despacho de Marina, en Valencia, donde ella lo esperaba con una carpeta física, porque hay cosas que, cuando huelen a guerra, se manejan mejor en papel. Lo principal, dijo Marina, señalando documentos. Ya está todo comunicado al banco y al juzgado. Segundo, hemos enviado requerimiento a Claudia para que cese el uso de fondos comunes, fuera de lo imprescindible, y para que el tercero no se presente como residente habitual. Tercero, si ese hombre se queda, vamos a pedir medidas sobre el uso de la vivienda, y si procede, acciones contra ocupación por tercero. Álvaro asintió. Tenía la garganta seca. No quiero entrar y armar un espectáculo. Marina lo miró con una calma casi quirúrgica. Entonces va a hacer lo que usted ya está haciendo. Nada de espectáculo. Va con testigo. Y entra solo a recoger lo suyo documentado. La vivienda no se gana con gritos, Álvaro. Se gana con hechos. A las 13:40, Álvaro estaba en el coche de Javier, rumbo a su casa en Valencia. Javier no hablaba mucho. Tenía esa actitud de «me metí, ahora lo hago bien, pero no me pidas emociones». «¿Cómo estás?», preguntó por fin, sin mirar. «Funcionando», dijo Álvaro. «Ya. Pues, te aviso. El tío ese no parece muy listo, pero sí nervioso. ¿Y tu suegra? Tu suegra parece una general». Álvaro miró por la ventana. Teresa siempre quiso dirigir algo. Llegaron. La fachada del edificio era la misma, pero para Álvaro ya no significaba hogar. Significaba un lugar ocupado por una narrativa ajena. No subió de inmediato. Se quedaron en el coche, en la esquina. Álvaro abrió la app de la cámara del portal. Vio a Claudia salir al rellano con una bolsa. Dani apareció detrás en camiseta, como si realmente viviera ahí. Se reía de algo que ella dijo. Parecían tranquilos. Demasiado. Álvaro sintió algo que no era celos. Era desprecio por la puesta en escena. Marina le había dado una instrucción clara. No confrontar sin registrar. Álvaro subió con Javier, no solo como amigo, sino como testigo. Llevaba una carpeta y su móvil en modo grabación de audio, legalmente permitido para registrar una conversación propia. En el rellano, antes de tocar, oyó risas dentro. Tocó una vez, luego otra. Silencio. La puerta se abrió apenas. Claudia apareció. Al verlo, su cara cambió en un segundo. No fue tristeza, fue cálculo. El mismo cálculo que tenía el email. «¿Qué haces aquí?», dijo, como si él fuera el intruso. Álvaro habló despacio. «Vivo aquí, y he venido a recoger cosas, con testigo». Claudia miró a Javier con disgusto. «¿En serio vas a traer gente?». Álvaro no entró en la provocación. «Es para que no haya malentendidos». Detrás de Claudia se asomó Dani, descalzo, con esa falsa seguridad de quien se siente respaldado por la casa. «¿Quién es este?», dijo Dani, mirando a Álvaro como si quisiera medirlo. Álvaro lo miró una vez, sin emoción. «Soy el dueño de esta mitad de la vivienda y el cotitular de la hipoteca. Tú eres un tercero». Dani se rió nervioso. «Yo vivo aquí, colega». Álvaro no respondió a Dani. Le habló a Claudia. «¿Dónde está Teresa?». Claudia parpadeó. «Mi madre no tiene nada que ver». Álvaro sostuvo su mirada. «Claudia, el administrador de la cerradura era Teresa. Hay registros. No me hagas perder el tiempo». Claudia apretó los labios. «No hagas esto difícil»,
Álvaro sintió una calma seca. Se inclinó un poco hacia ella. Intentaste sacar más dinero hoy. El banco lo rechazó. Ya no puedes mover nada sin mí. El rostro de Claudia se descompuso apenas. Un microgesto, pero suficiente. Dani, detrás, se puso rígido. ¿Qué banco?, preguntó Dani, como si eso le importara. Álvaro lo ignoró otra vez. Vengo a por mis documentos y mis cosas personales. No voy a discutir aquí. Si te niegas, lo dejamos por escrito y lo vemos con el juzgado. Claudia tragó saliva. Miró hacia adentro, como si buscara a alguien que la salvara de ese tono. Entonces, desde el salón, se oyó la voz de Teresa. ¿Quién es? Teresa apareció como aparecía siempre. Arreglada, sonrisa amable, ojos fríos. «Hombre, Álvaro, ya estás aquí», dijo, con voz de anfitriona. «Qué viaje tan largo, ¿no?» Álvaro la miró y, por primera vez en años, no sintió necesidad de ser educado. ¿Por qué falsificaste el control de la cerradura y por qué dirigiste la salida de dinero?, preguntó, sin levantar la voz. Teresa abrió los ojos un poco, como si él hubiera roto un acuerdo implícito. El acuerdo de que a Teresa no se le habla con hechos, se le habla con respeto. «No sé de qué hablas», dijo ella, aún sonriendo. Álvaro sacó el móvil y mostró una captura. Teresa Serrano, administradora. No dijo, tengo vídeos todavía. No quería que se cerraran. Teresa miró la pantalla y su sonrisa se tensó. Eso lo pone el técnico, dijo. El técnico no mandó un divorcio por email, ni sacó 19.800 euros con concepto ajuste, respondió Álvaro. Yo solo quiero recoger lo mío hoy, y que ese hombre, miró a Dani por primera vez, no use mi casa como escenario. Dani abrió la boca. Teresa lo cortó sin mirarlo. Tú cállate. Ese detalle, ese cállate, fue el primer momento en que Álvaro entendió algo importante. Dani no era socio. Dani era herramienta. Y las herramientas, cuando se rompe el plan, se abandonan. Claudia habló, casi suplicando. Álvaro, por favor, no lo compliques. Podemos hacerlo bien. Álvaro la miró como si estuviera viendo un documento mal redactado. Bien, divorcio por correo, dinero fuera, un tipo dentro, tu madre como administradora. Eso no es bien. Eso es rápido. Teresa cambió el tono. Se le cayó la amabilidad y apareció la amenaza suave. Mira, Álvaro, aquí nadie quiere problemas. Tú estás mucho fuera. Siempre lo has estado. Claudia necesita estabilidad. Si cooperas, esto se cierra y ya. Álvaro asintió, como si estuviera escuchando una oferta de un proveedor. Sí, se va a cerrar, dijo, pero no como tú crees. Y entonces hizo la única cosa de venganza que había planeado. No levantar la voz, no humillar con insultos, sino activar un mecanismo donde cada movimiento de ellas las hundiera más. Desde hoy, dijo, toda comunicación pasa por mi abogada, y el banco ya está bloqueado. Si intentáis mover otra cosa, queda registrado como intento. Si ese hombre se queda aquí, lo vamos a documentar como tercero en vivienda ganancial en conflicto. Y si Teresa vuelve a usar accesos de administrador, queda como manipulación de sistema. Cada paso que deis para apretar, se convierte en prueba. Silencio. Dani fue el primero en sentir el vacío. Miró a Claudia. ¿Qué significa eso? Claudia no contestó. Teresa sí, pero con una voz que ya no era de general, sino de alguien calculando daños. No tienes por qué ser así, Álvaro. Álvaro la miró. Yo no elegí ser así. Vosotras lo elegisteis cuando pensasteis que yo estaba lejos y no podía hacer nada. Javier, al lado, no dijo una palabra. Solo estaba ahí, respirando, existiendo como testigo. Álvaro entró solo lo justo. Fue directo al despacho. Abrió el cajón donde guardaba documentos, recogió pasaporte, escrituras originales, contratos, su portátil personal. Hizo fotos de lo que quedaba, de cajas con cosas de Dani, de ropa masculina en un armario que era suyo. No discutió. No miró el sofá. No miró la cama. Cuando salió, Claudia estaba llorando en silencio. Teresa estaba rígida. Dani parecía confundido, como si de repente se hubiera dado cuenta de que vivir aquí
No era un juego de frases. Álvaro se detuvo en la puerta. No vuelvo a hablar de esto sin abogados, dijo, mirando a Claudia. Si querías un final rápido, lo tendrás. Solo que no va a ser a tu favor. Cerró la puerta. Bajó las escaleras con Javier. En el coche, antes de arrancar, Javier lo miró por primera vez con verdadera preocupación. Tío, ¿y ahora qué? Álvaro miró al frente. Ahora, que sigan moviéndose, dijo. Cuanto más se muevan, más se hunden. Y en algún lugar del edificio, arriba, Claudia todavía no sabía la parte más amarga. Que justo en ese viaje a México, el trabajo de Álvaro había cambiado de nivel. Que el hombre lejos volvía con un puesto y un sueldo que harían que su plan perfecto se viera, de repente, pequeño. Y cuando ella lo descubriera, no podría volver al día del email para borrarlo. El lunes a las 8:05, Álvaro estaba sentado en una sala de reuniones en Madrid, con su director enfrente y un café que no había probado. El director fue directo, como siempre. México ha sido impecable. El cliente está encantado. Ya está. Puesto regional, sueldo nuevo, bonus y autonomía. Empiezas el mes que viene. Álvaro asintió. No sonrió. No porque no le importara, sino porque esa noticia cayó sobre una parte de su vida que ya estaba en modo supervivencia. Gracias, dijo. Lo sacaré adelante. El director lo miró un segundo más de lo habitual. ¿Todo bien? Álvaro eligió la verdad útil. Estoy en un proceso personal complicado, pero no afectará al trabajo. Perfecto, dijo el director. Que no te distraiga. Y si necesitas flexibilidad esta semana, habla con RRHH. Álvaro salió de la sala y sintió, por primera vez en días, una sensación extraña. Futuro. Un futuro que Claudia había intentado cortar desde lejos, sin saber que, justo en ese mismo viaje, él había ganado el tipo de estabilidad que ella quería apropiarse. En el tren de vuelta a Valencia, Álvaro recibió un correo de Marina con asunto, movimientos y respuesta. Han contestado al requerimiento. Claudia solicita quedarse en el uso de la vivienda y plantea reparto amistoso. Teresa ha llamado al despacho pidiendo un acuerdo rápido. Importante. El banco confirma intento de transferencia bloqueado el viernes. Y tenemos los clips del rellano donde instruyen a Dani. Eso pesa. Álvaro leyó y guardó. A las 12:30, Javier le escribió una nota corta. El tío, Dani, salió ayer con una maleta. Tu suegra estaba enfadadísima. Álvaro no sintió alegría. Sintió lo lógico. Cuando el suelo se mueve, los oportunistas saltan primero. Esa misma tarde, Marina citó a Claudia para una reunión de encaje en su despacho. Álvaro aceptó ir porque ya no quería prolongar la tensión. Quería un cierre sin teatro, con números y consecuencias. Llegó 10 minutos antes. Se sentó en la sala pequeña donde las personas dejan de actuar porque no tienen público. Claudia entró sola, sin Teresa. Ya no llevaba esa seguridad del rellano. Se la veía cansada, la cara hinchada, la mandíbula tensa. Se sentó frente a Álvaro como si el asiento pesara. Marina estuvo presente, pero habló poco. Dejó que fueran ellos, porque a veces la verdad sale cuando no hay demasiadas voces. Claudia rompió el silencio con una frase que buscaba control. No hacía falta montar todo esto. Álvaro la miró sin rabia visible. Tú lo montaste con un email. Claudia apretó las manos. Yo necesitaba salir de ahí. Ya no estaba bien contigo. Eso no explica el dinero, dijo Álvaro. Ni que metieras a un tipo en casa el mismo día. Ni que tu madre manejara accesos. Ni que intentaras forzar un relato de residencia habitual. Claudia tragó saliva. No lo negó. Mi madre me ayudó, dijo al fin, con una voz más baja. Me dijo que si no lo hacía rápido, tú me ibas no sé, a dejar sin nada. Álvaro asintió muy despacio. Tu madre te dijo muchas cosas. Tú elegiste creerlas. Claudia lo miró por primera vez, con algo parecido a miedo real. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme?
Álvaro no contestó enseguida. Sacó una hoja impresa y la puso sobre la mesa. Esto es la operativa limitada del banco, dijo. Ya no puedes mover nada sin mí. Esto es el intento bloqueado. Esto es la cronología de entradas y los clips donde tu madre le dicta a Dani qué decir. Y esto es el requerimiento formal. Claudia miró el papel como si fuera una sentencia. Solo quiero que esto acabe, susurró. Álvaro apoyó la espalda en la silla. Entonces, va a acabar de una forma que no te destruya, pero que tampoco me deje expuesto. Marina intervino, precisa. Propuesta. Separación de hecho inmediata, reparto de bienes conforme a gananciales, inventario. Uso temporal de la vivienda para Claudia, condicionado a que no haya terceros residiendo allí y a que se respete el régimen. Cuentas separadas desde hoy. El importe retirado se compensa en liquidación. Claudia levantó la vista, nerviosa. ¿Y mi madre?, preguntó, casi como si aún necesitara permiso. Álvaro la miró. Tu madre no va a entrar en mi vida nunca más. Claudia bajó la mirada. No discutió. Hubo una pausa larga. En esa pausa, Álvaro notó que Claudia estaba a punto de decir algo que le dolería más que cualquier insulto. Y lo dijo. Empezó. Yo no sabía lo de tu ascenso. Álvaro no se movió. ¿Qué? Claudia tragó saliva, humillada. Teresa se enteró hoy por alguien. No sé. Dijo que si hubiéramos esperado, podríamos haberlo hecho mejor. Que ahora... Se le quebró la voz. Ahora lo he estropeado. Álvaro entendió el significado real. No era que Claudia lamentara la traición. Lamentaba el mal timing. Lamentaba haber apretado antes de ver el premio. Esa constatación lo dejó vacío, pero también lo liberó. Sí, dijo Álvaro. Lo estropeaste. Claudia empezó a llorar, pero esta vez sin dramatismo, como quien entiende que ya no queda nada que negociar con emociones. Marina cerró la carpeta. Entonces avanzamos, dijo. Firmamos preacuerdo hoy y fijamos fechas. Claudia asintió, derrotada. Álvaro firmó sin temblor. Cuando salieron del despacho, Claudia se quedó en el pasillo un segundo, como si quisiera decir algo más humano. Abrió la boca, la cerró. Al final dijo, lo siento. Álvaro la miró. No había odio. Había cansancio. Lo siento no devuelve el tiempo, respondió. Ni el respeto. Se fue. Perspectiva breve. Dani esperaba en una cafetería barata cerca del centro, con el móvil sobre la mesa. Teresa le había prometido tranquilidad, un lugar, una vida. Luego, cuando Álvaro apareció con papeles y testigo, Teresa lo miró como se mira a un error de cálculo. Tú aquí no pintas nada, le dijo en el portal. Vete. Dani sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Había repetido frases para una cámara como un actor malo. Había creído que estaba entrando en una historia donde el marido era un obstáculo, no una persona con derechos. Ahora entendía que lo habían usado para ocupar, para provocar, para construir un relato. Y cuando el relato no funcionó, lo soltaron. Dani miró el móvil. Un mensaje de Claudia. Mejor no hablemos por un tiempo. No era despedida, era borrado. Dani apagó el móvil y pidió otro café, sin saber a quién culpar primero. Meses después, en noviembre, Álvaro vivía en un piso pequeño en Ruzafa, con muebles mínimos y una rutina limpia. El ascenso regional lo tenía viajando, sí, pero ahora viajaba con otra cabeza. La de alguien que aprendió que la calma no sirve si no va acompañada de límites. La liquidación de gananciales avanzó sin escándalo público. El dinero retirado se compensó. La vivienda se vendió meses después en condiciones razonables. Teresa intentó presionar, mandar mensajes, hablar como familia. Marina respondió por escrito, siempre. Teresa se cansó cuando entendió que ya no había puerta por donde entrar. Claudia rehizo su vida cerca de su madre. La gente en común decía que estaba más tranquila. Álvaro no preguntaba, no por orgullo, sino porque preguntar era volver a un lugar donde ya no quería vivir. Una tarde,
En el aeropuerto de Valencia, esperando un vuelo corto a Monterrey por trabajo, Álvaro se sentó con el portátil abierto, como aquella primera noche en Barajas. Gente comiendo, maletas, anuncios, niños. Lo tedioso volvió a ser tedioso, no una señal. Le llegó una notificación del banco. Ingreso de nómina, cifra más alta que antes. Álvaro la miró un segundo y cerró la app. Pensó en el email de Claudia, en el understood, en el intento de construir un relato con un hombre repitiendo residencia habitual. Y pensó, con una ironía tranquila, que el verdadero error de Claudia no fue enviarlo por correo. Fue creer que, por estar al otro lado del océano, él estaba fuera del tablero. El altavoz anunció el embarque. Álvaro guardó el portátil, revisó pasaporte, auriculares, cargador. La lista de siempre. Solo que ahora la lista incluía algo nuevo, sin necesidad de escribirlo. No negociar con quien te borra. Y subió al avión sin mirar atrás.